Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando, los que están viendo el video. Un saludo cordial. El día de hoy vamos a continuar los temas anteriores que estuvimos tratando en cuanto al sostén propio. El primer video constaba de la obra en el sur. La hermana White, la mensajera del Señor, predicó un sermón el 21 de marzo de 1891 a 30 líderes de la conferencia general. Mas la conferencia no respondió a ese llamado, tampoco los adventistas de esa época. Su hijo, llamado Edson White, fue a predicar a la raza de color allá en el estado del sur, a los afroamericanos. Él con Will Otis Palmer fueron con un barquito de vapor llamado The Morning Star, mas se sustentaron ellos mismos. No fueron mandados por la conferencia general, fueron mandados por sus propios recursos. Y Dios aprobó esa obra. Toda esa historia lo contamos en el primer video. Y todo lo que hicieron ellos para poder establecer una iglesia. Y cómo hubo una oposición de los blancos americanos. Y todas las revistas que sacaron, la obra que hicieron ellos en el sur, la cual Dios la aprobó. En el segundo tema vimos la guerra que le hicieron los adventistas de ese entonces, más que todo la conferencia general, contra Edson White. Porque Edson White, como ha sido mandado por sus propios recursos, entonces hablaron mal de él, lo criticaron, hablaron mal a sus espaldas, lo difamaron. Toda esa guerra de la conferencia general vino sobre Edson White y todos los que estaban trabajando con él. Todos esos temas lo vimos en los anteriores estudios, mas el día de hoy vamos a ver también un tema abarcante en cuanto al ministerio de sostén propio. El tema titula: la obra de sostén propio debe trabajarse independientemente de la conferencia general. Hoy vamos a ver más evidencias con la Biblia y el espíritu de profecía. Pero antes vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar en este estudio. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que puedas acompañarme con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, gracias te damos por todo lo que nos das. Somos indignos, pecadores, no merecemos tu perdón. Hemos perdido mucho tiempo, Señor, en la complacencia del mundo, en la tibieza, en nuestra mundanalidad. Mas tú nos has hecho conocer estos temas de suma importancia y nos has dado esta luz del ministerio de sostén propio en el adventismo. Y queremos ser parte de ese remanente que va a llevar a cabo la última obra, el último mensaje de amonestación a este mundo que perece. Hoy en día, Señor, vamos a ver este tema a la luz de tus escrituras, lo que tú has inspirado a tus profetas. Y te pido, Señor, que puedas darnos la sabiduría y el entendimiento y pueda ser utilizado por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho mal y puedas ayudarnos a comprender este tema y al final tomar una decisión para poder ir a predicar, Señor. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como mencionamos, la obra de sostén propio se inició primeramente con Guillermo Miller, cuando Dios lo llamó para predicar el mensaje del segundo advenimiento. Pero cuando la iglesia ya estaba organizada con conferencia general, comenzó con Edson White y Dios aprobó esa obra. Mas en la Biblia, donde podemos ver misioneros de sostén propio que llevaron el mensaje a todas las naciones, que llevaron el mensaje a los que necesitaban. Vimos en el primer tema que el primer misionero de sostén propio fue Juan el Bautista. Después bautizó a Cristo y Cristo también con sus apóstoles formaron un ministerio de sostén propio. Aparte de la organización judaica, lo formaron ellos. Nuestro Salvador fue de sostén propio con sus apóstoles.
Después de eso vimos el llamamiento de un hombre que era asesino, que odiaba a los cristianos, pero luego se convirtió al cristianismo y dio todo para la proclamación del mensaje. Y ese era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre realmente muy consagrado a Dios. Desde su conversión, él había dado frutos de arrepentimiento y ya no volvió a su vida pasada, sino se dedicó a predicar el evangelio a muchos. Él fue más que los otros apóstoles. Y él fundó iglesias de sostén propio en los lugares que él visitaba, porque hoy en día podemos ver que muchos se reúnen en sus casas, pero otros están en oposición y dicen, tienen que venir sí o sí a la iglesia organizada. Pero muchos se reúnen en sus casas. Tal vez tú te reúnes en 4, 5, 6, 7 hermanos, tal vez tu familia, los sábados. Nos dice muy bien en Mateo 18:20, Cristo dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, nos dice nuestro Salvador. Mas el apóstol Pablo saludó a las iglesias que él mismo había fundado, las cuales se congregaban en sus casas. Y vamos a ir al primer verso que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 16, el verso 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí vemos que el apóstol Pablo saluda a Aquila y Priscila, quienes eran unos judíos que habían ido a Corinto. Ellos hacían carpas y el apóstol Pablo también se unió a ese trabajo y él los saluda. Y en esta parte vamos a notar, en el verso 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Entonces ellos se reunían en su casa. También vamos a ir al otro texto de la Biblia que habla de Aquila y Priscila, 1 Corintios 16, 19, y nos dice de la siguiente manera. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y también vamos a ir al libro de Filemón. Filemón, el capítulo 1, el verso 1, ya que tiene solo un capítulo, nos dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y ahí vemos los saludos que el apóstol Pablo mandaba, donde ellos se reunían, la cual era su casa. Entonces hoy muchos se están reuniendo en sus casas, se están reuniendo con sus familias o con otros hermanos, así en pequeña cantidad. Muy bien sabemos que la palabra de Dios lo aprueba, como hemos leído en Mateo 18:20, así en el tiempo del apóstol Pablo se reunían los primeros cristianos en sus casas. Hoy en día podemos ver también iglesias y podemos ir a esas iglesias a congregarnos si realmente predica la sana doctrina y predica el adventismo puro. Pero no podemos estar en iglesias donde ha entrado la mundanalidad y se está predicando doctrinas de Roma o se está predicando el ecumenismo. Nosotros no podemos ser partícipes ni con nuestra presencia poder aprobar la mundanalidad ni la apostasía, pero sí podemos ir a congregarnos con nuestros hermanos para escuchar la verdad, para poder escudriñar más las santas escrituras, el espíritu de profecía, no solo para oír cuentos o fábulas de hombres de 15 o 20 minutos, sino estudiar a profundidad la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 18,
el verso 2. ¿Y por qué es tan importante los textos que estamos mencionando? Porque aquí vemos la obra de sostén propio, porque el apóstol Pablo era misionero de sostén propio. Dice Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vemos, aquí sigue hablando de Aquila y Priscila. Ellos hacían carpas, ellos hacían tiendas. Entonces el apóstol Pablo no tenía una remuneración de las iglesias. Pero en el tema de diezmos y ofrendas hemos visto también la vida del apóstol Pablo, que él hacía tiendas, pero también otros hermanos le ayudaban y le daban sus diezmos a él. Pero no tenía así un sueldo fijo como lo tienen hoy muchos pastores. Él hacía carpas, hacía tiendas para poder sustentarse. Entonces, entendiendo qué es ser misionero de sostén propio, primeramente es sostenerse a sí mismo, tener un trabajo y poder predicar la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ampliar este aspecto con el libro Hechos de los Apóstoles, porque hay muchas preguntas que tienen que ser respondidas. ¿Y qué tengo que hacer yo para ser un misionero de sostén propio? ¿Solo será sustentarme con mis recursos y seguir adentro de los templos de la organización o corporación, dentro de la conferencia general? ¿O tengo que ser aparte, siempre independiente? ¿Y qué dice la mensajera del Señor de ser de un espíritu independiente? Todo eso lo vamos a ver ahora. Pero antes vamos a mencionar Hechos de los Apóstoles, la página 385, el párrafo 3. Nos dice: Pablo hacía muchas cosas desde el tiempo que decidió ser fiel a Cristo. Su vida estuvo llena de un servicio incansable. De ciudad en ciudad, de país en país, viajaba refiriendo la historia de la cruz, ganando conversos al Evangelio y estableciendo iglesias. Por esas iglesias sentía una constante solicitud y les escribió muchas cartas de instrucción. A veces trabajaba en su oficio para ganarse el pan cotidiano. Aquí vemos que la vida del apóstol Pablo era totalmente una vida de servicio incansable. Viajaba de ciudad en ciudad, de país en país, establecía iglesias y ellos se congregaban en sus casas y él les mandaba saludos. También nos dice que les mandaba cartas de amonestación, de instrucción. Y a veces trabajaba haciendo carpas para ganarse la vida. A veces trabajaba. Mas él nunca perdió su gran propósito de poder ganar a otros para el reino de Cristo. No es que el apóstol Pablo más se dedicaba solo a hacer carpas. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, la página 385, el párrafo 3. Pero en todas las absorbentes actividades de su vida, Pablo nunca perdió de vista su gran propósito: extenderse hacia el premio de su soberana vocación. Mantenía resueltamente su blanco ante sí, ser fiel a aquel que se le había revelado junto a la puerta de Damasco. Nada tenía poder para apartarlo de ese blanco. Exaltar la cruz del Calvario era el absorbente motivo que inspiraba sus palabras y sus actos. Él tenía una alta vocación, un trabajo que cumplir. Tenía que llevarles a todos a la cruz de Cristo, al evangelio que Cristo mismo le había implantado él en Damasco. Ese era su propósito de vivir, llevarles a muchos a que conozcan a Cristo. Y también nos dice aquí: nada tenía poder para apartarlo de ese blanco. Ese era su propósito. Si él se dedicaba a poder hacer carpas, solo era a veces. Él dedicó toda su vida para poder predicar el evangelio hasta el momento que lo mataron. En el libro Ministerio de Curación podemos ver una cita muy importante que nos habla los testimonios. Nos dice la página 112, el párrafo 1. En muchas partes pueden trabajar con éxito misioneros que se mantienen
mantienen a sí mismos. Así trabajó el apóstol Pablo al esparcir el conocimiento de Cristo por todo el mundo, al par que predicaba el Evangelio cada día en las grandes ciudades de Asia y Europa. Trabajaba de artesano para mantenerse a sí mismo y a sus compañeros. Él no era egoísta. Él se mantenía, pero también mantenía a sus amigos, a sus compañeros, y también les instaba, les predicaba la palabra, así como a Timoteo, a Filemón, a Tito y a muchos más. Pero aquí muy bien nos dice que muchos pueden ser como el apóstol Pablo, manteniéndose a sí mismos. Muchos hoy en día son misioneros de sostén propio, trabajan y después van a predicar en las calles. Muchos hoy en día se mantienen a sí mismos, trabajan, después van a predicar, emplean su tiempo para la predicación del Evangelio y no solo se dedican a sus negocios o a sus deberes, sino tienen el espíritu misionero, la cual todos deberíamos tener. Pero la pregunta es, ¿yo puedo ser misionero de sostén propio si tengo algún trabajo que me absorba mucho, o sea, mucho tiempo? Porque muchos hoy en día quieren ser misioneros y está bien, el llamado es para todos, pero tienen sus negocios y les absorben mucho tiempo. Entonces, ¿qué dice el espíritu de profecía en tal caso? Nos dice la página 294 de Hechos de los Apóstoles, el párrafo 1. Algunos que han trabajado en el ministerio no han tenido éxito porque no han dedicado su interés indiviso a la obra del Señor. Los ministros no deberían tener intereses absorbentes fuera de la gran obra de guiar a las almas al Salvador. Los pescadores a quienes llamó Cristo abandonaron inmediatamente sus redes y le siguieron. Los ministros no pueden realizar un trabajo aceptable para Dios y al mismo tiempo llevar las cargas de grandes empresas comerciales personales. Aquí vemos muy bien que muchos han fracasado en la obra porque su interés era más el trabajo que el trabajo de ganar las almas. Su interés era más un trabajo de poder ganar dinero o poder ganar una ganancia aparte de poder predicar. Y aquí nos dice los pescadores, aquellos discípulos de Cristo dejaron todo para la proclamación del mensaje. Dejaron sus redes ese momento y se pusieron a predicar. Entonces vemos que un ministro, uno que quiere dedicarse a la obra, no puede tener un trabajo que le absorba mucho tiempo, porque hoy así tener empleos, mejor dicho, tener empresas y estar sin tiempo, siempre en reuniones, siempre en otros asuntos en su trabajo y ya no tener el tiempo para predicar, es mejor cortar de la raíz y poder ver algún trabajo que pueda ser menos estresante. Pero es muy difícil a aquellos que ya se han acostumbrado y quieren realmente dedicarse a la predicación. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo Hechos de los Apóstoles. La página 294, el párrafo 1. Semejante división de interés empaña su percepción espiritual. La mente y el corazón están ocupados con las cosas terrenales y el servicio de Cristo pasa a un lugar secundario. Tratan de acomodar su trabajo para Dios a sus circunstancias personales, en lugar de acomodar las circunstancias a las demandas de Dios. Están tan entenebrecidos con las cosas terrenales. Si tienen sus negocios, así sea tal vez de comida, de ropa, o muchos negocios que hoy en día hay, o los trabajos que uno se sustenta para poder comer, puede estar más en las cosas terrenales que poder predicar la palabra. El apóstol Pablo es un ejemplo muy claro. Él hacía carpas, pero lo hacía a veces, ganaba de eso, pero más se dedicaba a poder predicar el mensaje. Ese era su anhelo, ese era su misión, porque él amaba a Cristo de todo corazón y quería que todos también lo amen. No desaprovechaba ningún momento para hablarles de Cristo. Tal vez nosotros hemos fallado en ese aspecto
y hablamos cosas terrenales. Pero a nuestros amigos, a nuestra familia, siempre tenemos que hablarles del amor de Cristo, de que Él va a venir muy pronto. Y pidamos a Dios ayuda para poder hacer ese trabajo. Porque si Cristo está en nuestro corazón, vamos a hablar más de Él. Y eso hacía el apóstol Pablo. Y esto es muy importante que nosotros entendamos. Y no solo es el trabajo, también es el estudio mundanal. Y yo he palpado así, hablando mi testimonio. Yo he estudiado en el conservatorio, he estudiado en la escuela de música, mas he visto que el tiempo me absorbía totalmente y ya no podía leer la palabra de Dios o dedicarme a poder estudiar los testimonios. Ya no podía. Entonces vi que ese estudio me absorbía totalmente y decidí dejarlo porque también me dañaba en mi vida espiritual. Y así son las universidades. Hoy en día muchos jóvenes se van a las universidades y estudian ciencias humanas y también les absorbe casi todo su tiempo y ya no tienen tiempo para orar, para consagrarse, y aparte la influencia de sus amigos también te daña lo espiritual. Por eso podemos ver hoy que ya no es aconsejable poder estudiar en una universidad, incluso los jovencitos o los niños en un colegio, porque se va a venir un adoctrinamiento, se está viniendo ya el cambio de género y todas esas abominaciones. Por eso podemos ver en cuanto al mensaje de la educación verdadera, que tenemos que tomarlo muy en cuenta, que ya no es tiempo de poder ir a las universidades, porque Cristo está a las puertas. Y si yo me dedico a estudiar así podemos tomar ejemplo, una carrera de medicina, 5, 6, 7, 8 años, y me voy a olvidar de lo que es más importante, de la palabra de Dios. Así vemos en los testimonios que Dios mismo ha inspirado a la mensajera del Señor, que tenemos que tener conocimiento de la reforma pro salud, ser médicos misioneros, pero no ir a las universidades y estudiar medicina, porque eso te toma años. Pero Cristo ya está a las puertas, su regreso es inminente. Por eso podemos ver que para ser misioneros de sostén propio, tenemos que dejar esas instituciones, también que están controladas por el Estado, que está controlado por el papado y es parte del nuevo orden mundial. Vamos a seguir leyendo el espíritu de profecía, lo que nos dice. El ministro necesita todas sus energías para su alta vocación. Sus mejores facultades pertenecen a Dios. No deben volverse en especulaciones ni en ningún otro negocio que pueda apartarlo de su gran obra. Si un ministro, uno que quiere dedicarse, tiene un negocio o un trabajo que le absorbe mucho tiempo, es mejor que lo deje. O si no, que ya no se dedique a la obra y mejor que se dedique a sus cosas. Porque Dios quiere 100% para su obra y nos manda a 2 Timoteo 2:4, la cual vamos a dar lectura. Nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Así recalcó el apóstol la necesidad del ministro de consagrarse sin reserva al servicio del Señor. El ministro enteramente consagrado a Dios rehúsa ocuparse en negocios que podrían impedir dedicarse por completo a su sagrada vocación. El Señor nos escogió como soldados para poder batallar en esta vida, para poder dar el mensaje. Pero si nosotros no estamos viendo ese llamado realmente y estamos en las cosas del mundo, entonces no vamos a poder dar un 100% para la proclamación. Si estamos en el negocio mundanal y nos absorbe mucho tiempo o en el estudio mundanal, entonces no podremos llevar el mensaje, porque el Señor, así como llamó a los pescadores en Galilea, así nos está llamando hoy a cada uno de nosotros, porque el tiempo se acaba. Nos dice Hechos de los Apóstoles, la página 294, el párrafo 2. No lucha por honores o riquezas terrenales. Su único propósito es hablar a otros del Salvador. Su más alto deseo no es acumular tesoros en este mundo,
sino llamar la atención de los indiferentes y desleales a las realidades eternas. Puede pedírsele que se ocupen en empresas que prometan grandes ganancias mundanales, pero ante tales tentaciones responde y nos manda a Marcos 8:36, la cual nos dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquel que quiere consagrarse a Dios y quiere también ver ese ejemplo del apóstol Pablo, entonces no debe estar pensando en poder ganar dinero. Como nos dice 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Aquel tiene que dar todo para la predicación, porque el Señor quiere también que le demos el 100% a su obra. Si bien nosotros vamos a dedicarnos a esta proclamación, también vamos a tener un trabajo para sustentarnos, pero ese trabajo va a ser mínimo. Más vamos a tener que predicar y nuestro tiempo se va a ir a la predicación. Pero también vemos que la palabra de Dios nos dice que el obrero es digno de su salario. El Señor nos sustentará, nos mandará personas que puedan darnos un diezmo para que podamos sustentarnos. Vemos que es muy importante entender este asunto. Y voy a leer una cita de The Southern Work, el trabajo en el sur, la cual mencionábamos en estudios anteriores. Salió el año 1898. Es una recopilación de los escritos de la mensajera del Señor para ir a predicar al sur. Nos dice la página 17, el párrafo 2. La gente del mundo se caracteriza por el amor a las cosas terrenales. Los cristianos manifestarán el espíritu abnegado de Cristo en su trabajo, en conexión con cada rama de la causa. Lo harán de todo corazón, no a medias. Deben ser como Cristo, renunciar a todos los placeres egoístas, a todas las pasiones impías, a todo ese amor por los aplausos que es el alimento del mundo. Estarán dispuestos a ser humildes y desconocidos y a sacrificar incluso la vida misma por Cristo. Debemos ser como aquel que ha muerto por nuestros pecados. No hacer el trabajo a media, sino hacer el trabajo 100%. Debemos dejar los placeres egoístas. Debemos dejar todo lo que nos une a Satanás, a las películas mundanas, la música mundana, a todas las tentaciones que el enemigo nos ofrece, y así poder ser servidores de Cristo y estar en este ministerio de sostén propio. También dejar las ambiciones del mundo, los aplausos, que me reconozcan a mí, ese orgullo. Vamos a seguir leyendo. Nos dice Hechos de los Apóstoles, la página 295, el párrafo 3. El corazón de Pablo ardía de amor por los pecadores y dedicaba todas sus energías a la obra de ganar almas. Nunca vivió un obrero más abnegado y perseverante. No perdía ninguna oportunidad de hablar del Salvador. Iba de lugar en lugar, predicando el Evangelio de Cristo y estableciendo iglesias, donde quiera podía encontrar oyentes, y procuraba contrarrestar el mal y tornar los hombres y mujeres a la senda de la justicia. Así como el apóstol Pablo es un gran ejemplo, pidámosle a Dios también que podamos ser así misioneros de sostén propio. Y el ministerio de curación, este libro que nos habla de la obra médico-misionera, la página 112, el párrafo 3 nos dice: algunos pueden sostenerse a sí mismos como colportores, otros, imitando al apóstol, pueden dedicarse a un oficio manual o de otra índole, al llevar adelante su obra, reconociendo su incapacidad, pero dependiendo humildemente de Dios. Tienen una experiencia bendecida. El Señor Jesús va delante de ellos, de modo que tanto entre los ricos como entre los pobres se encuentran buena voluntad y ayuda. Pueden sostenerse así como el apóstol nos dice, con un oficio que no nos absorba todo el tiempo, un oficio que podamos sustentarnos y tener fe en el Señor, que Él nos sustentará. Trabajar dependiendo solamente de Dios,
Y la pregunta viene, ¿es necesario que podamos tomar un curso de capacitación o ir a las escuelas de teología? Muy bien sabemos que las universidades el día de hoy no es recomendable ni para estudiar teología, porque es una nueva teología la cual te enseñan en las universidades. Si bien Guillermo Miller aprendió a los pies de Cristo solo con la palabra de Dios, así Dios nos puede iluminar a nosotros y su Espíritu Santo puede llevarnos a toda verdad y justicia. Quiero leer esta cita que nos habla en cuanto a lo mencionado en Southern Work, la página 16, el párrafo 4. Dios aceptará a muchos más obreros de la vida humilde si se consagran plenamente a su servicio. No todos pueden pasar por un largo curso de educación, pero si están consagrados a Dios y aprenden de Él, muchos pueden sin esto hacer mucho para bendecir a otros. No todos los que trabajan en esta línea deben depender del apoyo de las asociaciones. Que aquellos que pueden hacerlo den su tiempo y la capacidad que tengan, que sean mensajeros de la gracia de Dios. Por eso puse un ejemplo de Edson White con el barquito de Morning Star y las publicaciones, las iglesias que se levantó en el sur. Muchos no irán a las universidades o a un centro para poder aprender, pero eso no significa que un misionero no tenga preparación. Uno tiene que tener mucha preparación y mucha educación. Tiene que sacarse el tiempo, si se está dedicando a esta obra, poder leer la palabra de Dios, poder consagrarse a Él, porque realmente vemos tantos libros que hay y los temas para que nosotros podamos aprender, las profecías, la doctrina que nos caracteriza. Todo eso nos lleva a sentarnos y a poder leer, no solo media hora ni una hora. Así es la labor de un misionero. Tiene que tener mucha educación, pero la educación que nos está hablando el libro es educación de las universidades o la educación de otros lugares para que te puedan enseñar, así con maestría o doctorado. Eso no es recomendable en los días de hoy. Muchos irán a predicar sin tener educación del mundo. Hoy en día, como hemos mencionado en estudios anteriores, muchos nos tildan de ser disidentes solo por no pertenecer a la conferencia general. En otras palabras, de no poder pertenecer a las iglesias, las organizaciones o corporaciones, así sea de la Corporación Adventista o también de la Corporación Adventista de la Reforma. Otros que ya se han unido al Estado también. Pero la obra de sostén propio es trabajar independientemente y hay iglesias de sostén propio, así como inició con Edson White, después con Edward Sutherland y el pastor Percy Magan. Y vamos a leer esta cita que también leímos en estudios anteriores. Letters and Manuscripts, el volumen 16, el año 1901, el párrafo 26. Deseo decir también que el campo del sur es un mundo en sí mismo. El trabajo allí tendrá que llevarse a cabo independientemente en gran medida de la conferencia aquí. La mensajera del Señor expresó que la obra de sostén propio debe llevarse independientemente de la conferencia. Porque ahí no estaban recibiendo recursos, no estaban recibiendo ayuda. Por eso dice, el espíritu de profecía debe llevarse independientemente de la conferencia. Entonces, si nosotros queremos ser de sostén propio, no solo es depender económicamente de sostén propio, sino estar apartados de la conferencia general, porque ese era el principio cuando Edson White fue a predicar al sur. Ese era el principio de no estar vinculados con la conferencia general. Y vamos a ampliar más este aspecto para que tengamos más en claro. El libro que tengo en mis manos es Spalding y Magan, la cual mencionábamos en estudios anteriores. Este libro nos habla de muchas verdades, así como la obra en el sur, la obra de médico misionero, la obra de sostén propio en el adventismo. Muchas cartas inéditas están en este libro, Spalding y Magan. Y aquí quiero leer una cita
de la mensajera del Señor que le mandó al pastor A.G. Daniels. El pastor A.G. Daniels fue presidente de la Conferencia General desde el año 1901 al año 1922. En ese mandato de A.G. Daniels, Arthur G. Daniels, murió la mensajera del Señor. Y el año cuando él entró, ya había una jerarquía dentro de la iglesia, porque vemos que hay una reorganización en el año 1901, y ella le manda una carta a Arthur G. Daniels, y esa carta se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 16, el año 1901, pero también podemos ver que se encuentra en Spalding y Magan. Si ustedes ven la cita de Spalding y Magan, está allá arriba en la imagen, la página 289, el párrafo 1. Si tú quieres realmente ver la cita y no puedes encontrar el libro en físico, puedes ir a la versión en inglés, la cual está en la página 174, el párrafo 3. Y nos dice de la siguiente manera: querido hermano Daniels, el fariseísmo en el mundo cristiano de hoy no se ha extinguido. El Señor desea romper el curso de precisión que se ha establecido tan firmemente que ha obstaculizado en lugar de hacer avanzar su obra. Es avanzar sin pedir permiso ni apoyo a quienes se han apoderado de un poder dictatorial. Vemos que el sostén propio nace porque ya la conferencia se había adjudicado un poder dictatorial. En el año 1863 es donde nace la Conferencia General. La iglesia se organiza y Dios estaba en esa conferencia, porque Dios mismo le mandó a la mensajera del Señor en visiones que tendrían que organizarse. Dios estaba con ellos, pero al pasar de los años se habían adjudicado un poder dictatorial. Ya no había el principio de que todos somos hermanos, sino ellos mismos se habían adjudicado ese poder papal, como nos dice más adelante, con el presidente A.G. Daniels. Sigue diciendo la cita: la obra de avanzar sin pedir permiso o apoyo de quienes se han adjudicado un poder dictatorial. En el pasado, un grupo de hombres ha procurado mantener en sus propias manos el control de todos los recursos financieros llegando de las iglesias y han usado estos medios en manera muy desproporcional, erigiendo costosos edificios, donde tales edificios tan grandes no fueron necesarios, dejando los lugares pobres sin ayuda y sin aliciente. Muchos hombres dijeron: vamos a tomar este dinero y vamos a hacer más edificios, más iglesias, pero han dejado de lado el trabajo donde no había recursos, así como en el trabajo en el sur. Ellos no le dieron recursos para que puedan predicar el evangelio o para que puedan ayudar a aquella gente de color. Si le dieron fue muy poco, pero no le dieron lo suficiente. Sigue diciendo la carta: por años la misma rutina, la misma manera regular de trabajar se ha seguido y la obra de Dios ha sido grandemente retrasada. Los mezquinos planes que se han seguido por quienes no tenían un juicio claro y santificado ha resultado en un mostrario no aprobado por Dios. Dios no aprobaba esa manera de trabajar de la conferencia. Por eso es que nace sostén propio. Dios ya no aprobó esa misma manera de trabajar de la Conferencia General, adjudicándose un poder dictatorial. Dios no aprueba que se trabaje de esa manera. Y tristemente hoy se está trabajando así la conferencia, con un poder dictatorial. Muchos hermanos están ahí adentro de esos templos, viendo la apostasía que se está presentando tristemente. Pero ellos quieren amar a Dios, pero hay una jerarquía. Pero vemos que Dios quiere un reavivamiento y una reforma adentro. Nos dice Letters and Manuscripts, volumen 16, 1901, párrafo 6. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las líneas regulares no han hecho el trabajo que Dios desea cumplir.
Háganse cambios constantes mediante un reavivamiento y la reforma. Algo se ha hecho en esta línea, pero no se detenga aquí la obra. No, rómpase todo yugo. Despierten los hombres al reconocimiento de una responsabilidad individual. Las líneas regulares, la mensajera del Señor lo llamó a la conferencia general. Esas líneas regulares era la que estaba estorbando el trabajo de Dios, porque así venía recursos para poder dar a la obra. Donde no había recursos, ellos lo administraban y después sacaban edificios y así dejaban a la obra en otros lugares. Algo se ha hecho en esta línea, pero no. Rómpase todo yugo, nos dice la cita de Spalding y Magan. Y sigue diciendo Spalding y Magan, la página 290, el párrafo 1. La presente condición basta para probar a todo el que tiene el verdadero espíritu misionero que las líneas regulares pueden resultar ser un fracaso y una trampa. Si Dios ayuda a su pueblo, el círculo de reyes que se atrevió a asumir tales enormes responsabilidades nunca jamás ejercitará así su impío poder en las así llamadas líneas regulares. Se han invertido demasiado poder a agencias humanas no revividas ni reformadas. Aquí nos dice que las líneas regulares, en otras palabras, la conferencia general, ha sido un fracaso y una trampa. El círculo de reyes que se ha atrevido a asumir. Tristemente hoy hay una jerarquía tremenda ahí adentro. Primero viene el pastor, después el anciano, y más hablando en cuanto a la conferencia general del presidente, que el día de hoy que estamos grabando el video sería Ted Wilson. Pero esta cita que ella misma expresó a mí me llena de mucho asombro, la cual voy a dar lectura. Es una cita muy desconocida. Tal vez tú la conozcas o no, pero habla en cuanto a lo que estamos tratando de las líneas regulares de la conferencia general. En Letters and Manuscripts, el volumen 16, el año 1901, el párrafo 18, está la verdadera cita. En otras palabras, la cita original. Se publicó también en Sermons and Talks, que sería un libro recopilado de ella en inglés, el volumen 2, la página 159, el párrafo 6. Pero también lo busqué en la versión en español y lo encontré en Liderazgo Cristiano, la página 38, el párrafo 5. Así vamos de un libro a otro para ver dónde se encuentra en el español, para que nosotros podamos leerlo también. Como yo no sé inglés, tal vez tú lo sabes, tienes ese privilegio, pero gracias a Dios podemos encontrar sus manuscritos y sus cartas el día de hoy. Nos dice, sin embargo, escuchamos que la voz de la asociación es la voz de Dios. Cada vez que oigo esto, me parece casi una blasfemia. La voz de la asociación debería ser la voz de Dios, pero no lo es, porque algunos relacionados con ella no son hombres de fe y oración, no son hombres de principios elevados. Ella dijo esas palabras porque en ese entonces no había hombres de oración, no había hombres de principios. Y tristemente hoy, queridos hermanos, ha entrado la mundanalidad, ha entrado la apostasía. Y ella diría, y estoy seguro que ella puede decir, la voz de la conferencia general ya no es la voz de Dios. Cada vez que escucho esto es una blasfemia. Ella puede decir en sus palabras. En su entonces no estaba la apostasía muy avanzada. Hoy la apostasía ha avanzado mucho más. Por eso Dios ha ideado este plan de sostén propio, apartados de la conferencia general, así desde el principio como era con Nelson White. Después se estableció la escuela de Madison, la cual vamos a hablar más adelante. Pero muchos sacan citas fuera de contexto de la mensajera del Señor en cuanto al espíritu independiente. Y al leer estas citas, ellos dicen que nosotros no debemos ser independientes de la conferencia. Debemos trabajar unidos, aún así haya apostasía, aún así esté en ecumenismo. Y sacan algunas citas, la cual voy a compartir en este momento. Está en 3 libros esta cita. Si tú tienes uno de estos libros, puedes comprobarlo, porque es muy importante que tú
lo compruebes y que podamos entender estas citas a su detalle. Primer libro, Joya de los Testimonios, el tomo 3. Segundo libro, Obreros Evangélicos, que es más gordito el libro. Tercer libro, Testimonio para la Iglesia, el tomo 9. Si vemos aquí, son citas hablando del espíritu de independencia. Y les voy a mostrar. La página 501 en adelante nos habla de Obreros Evangélicos. El espíritu de independencia también está en Testimonio para la Iglesia, el tomo 9. Está en la página 206 en adelante. El espíritu de independencia. Y en Joya de los Testimonios, el tomo 3, está en la página 405 en adelante. En estos 3 libros tú puedes encontrar estas citas, la cual tenemos que entenderlo a su detalle, tenemos que entenderlo en su contexto, porque muchos van a seguir sacando estas citas para decir que la mensajera del Señor nunca aprobó los ministerios del sostén propio, y que debemos seguir dentro de la conferencia, o sea, dentro de la organización o corporación. Estas citas muchos sacan, la cual tenemos que entender. Y voy a mostrarles la cita original, la cual se escribió. Está en Letters and Manuscripts, la cual ven en su pantalla. El título sería Charla, el espíritu de la independencia. Ella habló el 30 de mayo de 1909 en la sesión de la Conferencia General a las 9:15 a.m., a las 9 de la mañana. También se publicó en el Boletín de la Conferencia General del 31 de mayo de 1909. Entonces, ahora vamos a explicar estas citas para que podamos tener en cuenta que el ministerio de sostén propio, Dios lo aprueba, pero hay que tener orden en sostén propio. También puse las citas para que tú lo puedas buscar en Joya de los Testimonios, en Obreros Evangélicos o en Testimonio para la Iglesia, la cual mencionamos. Y nos dice así la cita. Algunos consideran que todos los esfuerzos por establecer el orden son peligrosos y por lo tanto deben ser temidos como papas. Estas almas engañadas consideran una virtud pensar y actuar independientemente. Declaran que no aceptarán la opinión de nadie, que no son susceptibles a ningún hombre. Se me ha instruido que el esfuerzo especial de Satanás es hacer que los hombres sientan que a Dios le complace que elijan su propio camino, independientemente del consejo de sus hermanos. Entonces, ¿cómo entender el espíritu de independencia? Es la pregunta. Como dije, muchos hermanos sacan esta cita para decir que nosotros somos un ministerio de sostén propio que Dios no aprueba. Pero aquí vemos que tiene que haber orden en sostén propio también. Pero en las iglesias de sostén propio tiene que haber un orden. Tiene que haber misioneros, tiene que haber diáconos, tiene que haber ancianos, diaconisas, tiene que haber obra misionera, iglesias de sostén propio, organizadas. No tiene que ser desorganizado. Los diezmos también tienen que ser organizados. Vemos aquí que el espíritu de independencia es lo que condena a la mensajera del Señor, la cual no es bíblico. Y Dios no quiere que pueda haber un espíritu de independencia. Aquellas almas están engañadas, nos dice aquí, si nosotros actuáramos independientemente. Y ahora vamos a entender. Si nosotros nos organizamos como iglesia de sostén propio, si ya con los ancianos y la junta de iglesia de sostén propio nos reunimos y hablamos para la obra de poder repartir volantes o la obra médico-misionera o de hacer congresos o etcétera, hablamos y que yo diga, voy a hacer la obra yo solito y ustedes sigan haciendo esa obra, yo estaría actuando independientemente. Otra cosa sería en cuanto a doctrina, que es muy diferente, porque hablando de doctrina podemos ver que la palabra de Dios mismo nos dice en el libro de Amós, el capítulo 3, el verso 3.
¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Nos dice la Biblia. Entonces, si es doctrinalmente que ellos están fallando y les muestro con escrito y no quieren aceptar la verdad, entonces yo debo apartarme. Pero si todos hemos llegado a la conclusión en doctrina y estamos predicando el mismo mensaje y que yo actúe independientemente así por mi criterio o tal vez por carácter, entonces ahí está condenando. Y Dios quiere que seamos unidos, que no nos apartemos. Y sigue diciendo, oh, ¿cómo se regocijaría Satanás si pudiera tener éxito en sus esfuerzos por meterse entre este pueblo y desorganizar la obra en un momento en que la organización completa es esencial? Queremos mantener las líneas uniformes para que no se rompa el sistema de organización y orden que ha sido construido por una labor sabia y cuidadosa. No se debe dar licencia a elementos desordenados que deseen controlar la obra en este momento. Satanás quiere que nos dividamos, hermanos. Si nosotros hemos visto la doctrina y nos estamos reuniendo con otros hermanos, entonces Satanás quiere desunir ese grupo, quiere desunir ese ministerio de sostén propio y arruinarlo. Es esencial la organización, muy importante. Y estar organizados no significa poder pertenecer al Estado o pertenecer al ecumenismo o tener un logo ecuménico. Estar organizados es así como inició la obra de sostén propio en la Biblia con el apóstol Pablo. Él organizaba las iglesias, luego iba a Éfeso, luego iba a Corinto y así sucesivamente los organizaba con ancianos, diáconos. Esa es una organización, pero el diablo quiere una desorganización dentro de las iglesias. Así podemos entender las citas, las cuales estamos leyendo en este momento. Sigue diciendo, algunos han adelantado la idea de que a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero he sido instruida por el Señor que en este trabajo no existe tal cosa como que cada hombre sea independiente, y para que la obra del Señor avance sana y sólidamente, su pueblo debe unirse. Letters and Manuscripts, volumen 24, 1909, el párrafo 6. Muchos sacan esta cita y dicen, Dios quiere que seas parte de la organización, hablando ellos de su corporación. Pero aquí podemos ver que Dios quiere que nos unamos en la verdad. No quiere que nos unamos en la apostasía, en el error. Él quiere que nos unamos en la verdad, como dijo Jesús en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios quiere que nos unamos, hermanos. Pero hoy, tristemente, muchos ministerios de sostén propio también están errando en doctrina, predicando falsas enseñanzas, así como que el Espíritu Santo solo es una emanación del Padre y del Hijo. Niegan la existencia del Espíritu Santo. Otros predican de que hay que seguir guardando, celebrando las fiestas judías, así literalmente celebrando. Otros se han levantado poniendo fechas para la venida de Cristo, y así muchos ministerios que dicen ser de sostén propio están predicando doctrinas de hombres. Satanás quiere que haya una división en sostén propio también. Y él trabaja para desunirnos porque él sabe que la corporación está errada en doctrina y en ecumenismo. Entonces ataca a los ministerios de sostén propio para poder desunirlos. Y así presenta doctrinas a hombres que agarran doctrinas erradas y así lo predican en las redes y en sus iglesias. Tristemente es así. Y hay otros ministerios que son ministerios de apoyo a la conferencia general o ministerios de apoyo a la iglesia adventista, hablando de la organización. Pero vemos desde el principio no tenía que haber un vínculo con la conferencia, ni de ser de apoyo, poder llevar los diezmos allá. Eso no es ser de sostén propio. Ser de sostén propio hemos visto que es así como fue
Edson White, que Dios mismo lo aprobó. Poder sacar revistas y no poder mandar recursos a la conferencia. Nos dice: por otro lado, los líderes entre el pueblo de Dios deben protegerse contra el peligro de condenar los métodos de los trabajadores individuales que son guiados por el Señor. Ahí vemos el contexto de la cita, porque la cita anterior que leímos, muchos utilizan esa cita y listo, hasta ahí lo cierran y dicen: tienen que pertenecer a nosotros, a la conferencia general. Manden sus diezmos a su iglesia local. Pero vemos luego, la cita nos dice que aquellos líderes no condenen a aquellos que trabajan individualmente. Aquí está hablando la hermana White de los ministerios de sostén propio. Y sigue diciendo: para hacer una obra especial que muy pocos están capacitados para hacer. Que los hermanos en responsabilidad sean lentos para criticar los movimientos que no están en perfecta armonía con sus métodos de trabajo. Que nunca supongan que todo plan debe reflejar su propia personalidad. Aquí está hablando a los hermanos, que no critiquen a aquellos que están trabajando independientemente. Que no digan: con mis métodos tienen que trabajar. Si ellos están trabajando de alguna manera, amén. Si están predicando la sana doctrina, los 7 pilares, amén, pero no los juzguen, no los critiquen. Tristemente hoy muchos misioneros de sostén propio han sido criticados, difamados. No les han dado lugar, les han insultado incluso a muchos. Y sigamos leyendo lo que nos dice. Dios puede usar y usará a aquellos que no han tenido una educación completa en las escuelas de los hombres, y los empleará. Dudar de su poder para hacer esto es manifestar incredulidad, es limitar el poder omnipotente de aquel para quien nada es imposible. Si nosotros dudamos de que Dios nos utilizará, entonces podemos ver que estamos limitando el poder del Señor. Dios utilizará a aquellos que no han ido a estudiar a escuelas de teología. El último trabajo de la amonestación, del fuerte pregón, se realizará con misioneros de sostén propio. Aún así no hayan estudiado en universidades, tal vez ni en colegios, si se han entregado a Dios totalmente, entonces serán utilizados por Él, pero no hay que dudar del poder del Señor. Y seguimos leyendo las citas. Nunca se debe considerar que la mente de un hombre o las mentes de unos pocos hombres tienen suficiente sabiduría y poder para controlar el trabajo y decir qué planes se seguirán. Pero cuando en una conferencia general se ejerce el juicio de los hermanos reunidos de todas partes del campo, la independencia privada y el juicio privado no deben mantenerse obstinadamente, sino rendirse. ¿Qué entendemos con esta cita? Vemos que en su tiempo de la hermana White no había una apostasía tal, así como lo hay ahora. Y aquí vemos que ella misma dice que no debe considerarse a un solo hombre o a un grupo de hombres estar a la cabeza. Si todos estamos de acuerdo para poder llevar a cabo la obra, amén. Si la conferencia general ejerce un juicio con todos los hermanos, y si alguien está independiente a lo que quedaron los hermanos, entonces no debe estar independiente, sino someterse a lo que todos dijeron. Y vamos a explicar más en la siguiente cita. Nos dice: a veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargados de la dirección general de la obra en nombre de la asociación general ha intentado llevar a cabo planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podría considerarse como la voz de Dios, pero esto no quiere decir que no deban respetarse las decisiones de una conferencia general compuesta por una asamblea de todas partes del campo debidamente nombrados. Dios ha ordenado que los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra, cuando se reúnan en una conferencia general, tengan autoridad. Letters and Manuscripts, volumen 24, 1909, el párrafo 13. La idea era que no solo controle un hombre ni un grupo de hombres, sino todos se unan y lleguen a un acuerdo. Ahí recién es
donde Dios aprobaría la unión de la conferencia general. Porque Dios quería que todos los representantes de su iglesia tengan autoridad, que todos sean uno en Cristo, miembros de un solo cuerpo, la cabeza que es Cristo. Ese era el plan en el año 1909. Pero la pregunta es, ¿se hizo eso? ¿Se hizo esto? Al principio nombraban a los presidentes de la conferencia, así como John Byton, James White, John Nevis Andrews, con todos los hermanos. No solo era un grupo de hombres la cual le nombraban al presidente, pero hoy tristemente podemos ver esa jerarquización dentro de la corporación adventista. No se ha seguido el plan del año 1909. Se ha hecho planes dentro de la conferencia y así están actuando de acuerdo a esos planes que Dios mismo hoy no lo aprueba. Porque si no, puede haber frutos de que no hay ecumenismo ni mundanalidad. Sabemos que la infiltración jesuita ha avanzado y Satanás todo lo posible ha hecho para corromperlo. Mas la obra de sostén propio, hermanos, tiene que llevarse también, así como leímos en las citas, poder reunirnos todos los hermanos. Si un ministerio de sostén propio está actuando como la corporación, también está errado. Tienen que llegar todos a un acuerdo, los miembros de iglesia. Así también los ancianos, los diáconos, poder hacer juntas de iglesia y no poder decir un solo hombre lo que tiene que hacerse, o un grupo de hombres lo que tiene que hacerse, siempre consultar con los hermanos. Letters and Manuscripts, volumen 24, el año 1909, el párrafo 14. Cuando este poder que Dios ha puesto en la iglesia es acreditado completamente a un hombre y él es investido con la autoridad para juzgar a otras mentes, entonces el verdadero orden de la Biblia cambia. Si solo se pone a un hombre como cabeza de la conferencia, los esfuerzos de Satanás sobre la mente de tal hombre serán muy sutiles y a veces casi abrumadores, porque el enemigo esperaría que a través de su mente pudiera afectar a muchos otros o un pequeño grupo de hombres. O sea, un pequeño grupo de hombres puede afectar. Todos tienen que actuar debidamente, consagrados a Dios, así consultando a la iglesia, a los miembros de iglesia. A eso se refiere las citas que nosotros hemos leído, al espíritu de independencia que no es bueno y Dios no lo aprueba. Si nosotros ya nos hemos organizado, ya hemos hablado y estamos hablando y predicando el mismo mensaje, si yo me aparto de aquellos hermanos, entonces estoy actuando independientemente. Dios quiere que nos unamos, Dios quiere que prediquemos la sana doctrina, los 7 pilares de la fe, el mensaje de los 3 ángeles. Pero si yo actúo independientemente y digo, yo estoy en la verdad, pero estoy predicando un mensaje falso, una doctrina errada, entonces estoy actuando independientemente y el Señor no está conmigo. Él quiere que nos unamos en la verdad. Como decía Martín Lutero, es preferible estar desunidos por la verdad que unidos en el error. Para terminar, vamos a dar lectura a estas citas de la Escuela de Madison. La Escuela de Madison inició con la mensajera del Señor, con el pastor Percy Magan, Edward Sutherland. Con ellos empezó la obra de la Escuela de Madison en el año 1904. Y esa educación era de origen celestial. Esa escuela era un modelo para las escuelas de los días de hoy. Así como había tanta jerarquía, como hemos leído, había tanto poder dictatorial, Dios mandó el mensaje de sostén propio a su pueblo. Y vamos a leer algunas citas de la Escuela de Madison. Nos dice, Letters and Manuscripts, volumen 22, el año 1907, el párrafo 5. El Señor me ha instruido que, desde el principio, la obra en Huntsville y Madison hubiera recibido la ayuda adecuada, y en el asunto de la Escuela de Madison ha habido un alejamiento de ellos, ya que no pertenecen a la asociación ni los controla. Esta es una cuestión que a veces debe considerarse, pero no está en el plan del Señor que los medios deban ser retenidos a Madison, porque no están unidos a la
asociación. Desde el principio el Señor le había instruido a su mensajera que la obra en Madison no debería estar sometida a la conferencia general, ni controlarla, ni pertenecer a ellos. Y uno se preguntará, ¿pero por qué dijo esas declaraciones la mensajera del Señor? Porque había un poder dictatorial en la conferencia. Esa es la respuesta. Y sigue diciendo, la actitud que algunos de nuestros hermanos han asumido hacia esta empresa demuestra que no es aconsejable para todas las agencias de trabajo estar bajo el dictado de los oficiales de la asociación. Hay algunas empresas en determinadas condiciones que producirán mejores resultados. Y todas estas citas también está en Manuscripts Reliefs, el volumen 8, la página 202, el párrafo 3. No es aconsejable que la escuela de Madison esté bajo la conferencia general, dijo la mensajera del Señor. Es mejor que trabajen independientemente de la conferencia. Y vamos a leer esta cita también que está en la misma carta. Cuando se me pidió mi consejo en referencia a la escuela de Madison, yo dije, quédense como están. Hay peligro en vincular cada agencia que trabaja bajo el dictado de la conferencia. El Señor no diseñó que este debe ser. Las circunstancias eran tales que los que llevaban las responsabilidades en la escuela de Madison no podían vincular su trabajo con la conferencia. Madison, escuela de sostén propio. Le dijeron, hermana White, ¿qué piensas de la escuela de Madison? Ella dijo, quédense como están. No es bueno que ustedes trabajen con la conferencia general. El Señor no diseñó que esto fuera así. Entonces vemos desde la pregunta que nos hicimos al principio, ¿un misionero de sostén propio debería estar bajo la conferencia general o trabajar con ellos? La respuesta es no. Porque así actuó Edson White, así actuó la mensajera del Señor con Edward Sutherland y el pastor Percy Magan y muchos hermanos más que estaban apoyando esa obra. Hoy en día tiene que trabajarse de la manera como se estableció en el principio. Pero el día de hoy, tristemente, muchos están rechazando este mensaje de la obra de sostén propio. Que el Señor nos ayude a poder llevar esta obra y todo lo que aprendamos siempre podamos llevarlo en la práctica. Tal vez tú te sigues reuniendo con los hermanos allá en la corporación adventista. Sería muy bueno que puedas dar el mensaje de amonestación así con estos libros. Muchos lo están dando ahora y están siendo tildados de disidentes, de desaguerristas. Si lo empiezas a dar, vas a notar que van a estar en contra de ti. Y así muchos han sido sacados. Mas Dios aprueba el ministerio de sostén propio. Y si tú quieres y estás a punto de ser de sostén propio, ponte a estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía y vas a ver que Él te va a acompañar. Estamos en esta lucha. Yo también he sentido esa opresión y contándoles un poco de mi testimonio. Cuando yo conocí esas verdades, me impresioné bastante y dije, desde mi niñez, desde la cuna, yo he estado en la iglesia, pero nunca me han enseñado esas verdades. Me puse a investigar, me puse a ver videos también en YouTube, y había también hermanos que estaban predicando del sostén propio, y yo me preguntaba, ¿qué es el sostén propio? ¿Por qué tanto predican de sostén propio? Y así me puse a investigar, y pude ver la verdad, y Dios me mostró esa verdad. Si bien ahora estoy fallando mucho, yo le pido al Señor perdón y estoy tratando de poder llevar este mensaje, porque la vida de un joven es muy difícil. Uno que se dedica a esta obra tiene que dejar su estudio mundanal, su trabajo mundanal. Y hoy los jóvenes más que todo quieren esa honra del mundo, cartones, licenciaturas, doctorados, y no van a dejar muchos. Pocos lo van a dejar, así como los primeros pescadores que dejaron sus redes, así pocos lo van a dejar. Y así yo crecí en la iglesia, pasó la cuarentena, se cerraron las iglesias, ya no volvimos a nuestra iglesia que íbamos, sino buscamos otras iglesias que sí estaban abiertas y eran de sostén propio. Y ahí buscando
conocimos a otros hermanos que estaban en este mismo mensaje. Me puse a predicar hace más o menos un año y los hermanos, muchos de ellos aceptaron. Pero he visto también que otros estaban en oposición al mensaje y también hacia mi persona. Pensé que mis amigos me dirían: qué bueno que has encontrado esta verdad, te voy a invitar a mi iglesia a predicar. Pero he visto que nadie me invitaba a sus iglesias. Sí prediqué en algunas iglesias, pero han sido muy pocas, porque la última vez ya no me dejaron, el pastor ya no me dejó predicar. Y a mí me gusta predicar al frente, amonestar. Tal vez me falta esa obra de poder hablar en la calle como muchos lo hacen, la cual Dios lo aprueba. Si bien lo he hecho algunas veces, me falta mucho más. Y yo sé que a muchos de nosotros nos falta. Pidámosle a Dios esa valentía de predicar en las calles, de poder tocar puertas, repartir volantes, dar estudios bíblicos. Esa obra nos falta, hermanos. Pero para mí ha sido muy difícil porque veía a mis amigos que había un rechazo. Me tildaban ya como un separatista, un disidente. Pero yo esperaba que me invitarían a predicar y que otros escuchen, pero ha sido lo contrario. Y yo pienso que así muchos tienen sus testimonios, así como tú debes tener un testimonio para contarlo. Y voy a terminar con esta cita, que está en Letters and Manuscripts, volumen 16, el año 1901, el párrafo 27. Hemos llegado al momento en que la obra no puede avanzar mientras se acaricien principios erróneos. 2 o 3 voces no son para controlar todo el campo. De hecho, no. En cada campo Dios tiene hombres de capacidad. No quiere decir que estos hombres, cuando deseen dar pasos de avance, deberán enviar a Battle Creek para encontrar la mejor manera de moverse. El Señor dice: romperé este plan de trabajo, cortaré estas conexiones, cada campo tendrá su propia responsabilidad. ¿Qué dice el Señor? Romperé este plan de trabajo. ¿Cuál plan de trabajo iba a romper? Depender de la conferencia general. Ese trabajo el Señor lo rompió. Y al final dijo: cada campo tendrá sus propias responsabilidades. Cada campo administrará sus diezmos. Cada campo hará la obra independientemente de la organización, pero no independientemente de la verdad. Unidos en la verdad, unidos en la doctrina, en el mensaje de los 3 ángeles, en los 7 pilares de la fe, pero no trabajando con la conferencia. Ese era el plan desde el principio, queridos hermanos. Y hay muchas evidencias las cuales hemos leído. No tenemos que tener el espíritu de independencia, como hemos leído en el libro de Joya de los Testimonios, en Obreros Evangélicos, en Testimonio para la Iglesia, el tomo 9. No al espíritu de independencia, pero sí debemos unirnos en la verdad. Y así tenemos que predicar al mundo este mensaje que Dios nos ha encomendado. Que este estudio nos haya ayudado para que podamos tomar una decisión. Y decidamos por Cristo, hermanos, porque queremos escuchar esas palabras, porque queremos escuchar estas palabras. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si nosotros rechazamos la luz, no podremos escuchar esas palabras. Más escucharemos: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo sé que todos los que estamos en esta obra no queremos escuchar esas palabras. Que el Señor nos ayude y que Él pueda morar en nuestros corazones. Si ves que es importante este video, puedes compartirlo si tienes la posibilidad, para que otros puedan escucharlo. No para generar más visitas, no para yo ser reconocido, porque hemos visto que no hay que tener orgullo, sino para que otros puedan escucharlo. Mas antes podemos hacer una oración para terminar. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que puedas acompañarme con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, hemos estudiado un tema en cuanto al sostén propio que tú has levantado. Desde el principio con Edson White estaban apartados de la conferencia general porque no recibieron apoyo. Y tú viste el corazón de tu siervo. Así se implantó la escuela de Madison en 1904 con tu mensajera, con Edward Sutherland y el pastor Percy Magan.
Señor, esa historia se ha perdido con el tiempo por el pasar de los años. Nos lo han ocultado, querido Padre. Pero ahora confirmamos la historia y queremos tomar ese mismo ejemplo, ya que ha entrado en apostasía la corporación adventista. Señor, te pedimos que puedas darnos el discernimiento, la sabiduría para comprender tus verdades, para no entrar a falsas doctrinas y también para llegar a la santidad, la cual tú nos dices en tu palabra, para dejar de pecar y poder ser sellados con tu Espíritu Santo, Señor. Te pido por aquellas almas que están escuchando el video o están viendo el video. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.